12:22. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Leemos la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, aquel que se encarnó para darnos vida y nos ha dejado su palabra como un legado. Su palabra que nos muestra el propósito de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia, y también nos muestra la esperanza que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y junto con eso, mediante su palabra, podemos experimentar las bendiciones que el Señor nos da, no solamente en este mundo, sino en la vida eterna. Nos muestra su cuidado, nos muestra su consejo y nos muestra su plan de salvación para todo aquel que quiere abrir su mente y su corazón al Señor. Y la misma dice así: tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos permite de estar en este lugar para bendecirte, para honrarte y para adorarte. Te pido, Señor, que de una manera muy especial nos hables, como hasta ahora, desde la escuela bíblica lo has estado haciendo. Te presento cada hermano que está aquí, que pueda tener diferentes situaciones, dudas, temores, angustias, ansiedades, y que pueda tener la capacidad y la madurez espiritual de poderlas colocar en tu presencia y esperar, Señor, en ti como tú nos mandas. Tú eres un Dios de amor y de cuidado. Háblanos a cada uno de nosotros de una manera especial, como solamente tú lo sabes hacer. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Mire, si trajo lápiz, usted se va a beneficiar. Si no, pues tiene la bendición de tenerlo en Facebook y luego lo puede ver. Quiero explicar el por qué este evento. En este momento histórico se va a instaurar o se va a empezar lo que son las Pascuas para el pueblo de Israel. Es la noche donde Dios va a liberar al pueblo del hombre que le estuvo subyugando por más de 400 años. Pero aquí hay una acción que la vamos a relacionar al día de hoy, que es la sangre que se puso en el marco como una señal. La señal va a ser dirigida a que Dios va a proteger al pueblo de una amenaza externa. Pero ¿qué va a ocurrir dentro de la casa? Hoy vamos a hablar lo que representa esa señal externa que va en contra de tu casa, y por qué cuando tú unges tu casa no solamente debes de enfocarte en lo material, sino también en tu comportamiento dentro de la casa. Porque va de la mano. Antes de entrar a esa parte, vamos a explicar lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel llega a Egipto como una promesa de esperanza mediante José y Jacob. Dios empieza a trabajar con ellos de una manera especial. Hay una sequía, ellos llegan, Dios empieza a bendecirlo. En ese proceso de bendecirlo, el pueblo de Israel o el pueblo de Jacob está de lo más hermoso, creciendo, todo bien chuchín. José muere, pasa múltiples reyes y la gente se olvidó de José, lo que hablábamos ahorita. Se olvidó de José. Entonces el pueblo de Israel se convirtió de ser un pueblo libre en un pueblo esclavo. Ese pueblo esclavo empezó a experimentar el abuso y el atropello de Faraón. Mire, le voy a decir algo, hermano. Decir en Egipto lo que es ser esclavo era un atropello sobrenatural. Hoy en día usted tiene unos derechos laborales que usted ni sabe cuándo empezaron, pero usted los tiene. Usted no tiene 100 años con esos derechos, permítame decirle. Los derechos laborales empezaron a mediados del siglo XX. 1950, 1960.
y estamos en el 2024, en el 2024. Así que no van 100 años. Previo a eso, y principalmente en Egipto, la jornada laboral era de 12 días y 12 horas. En otras palabras, el esclavo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la noche. Por 12 días corrido. La edad promedio o la vida promedio en aquel momento histórico, producto del trabajo forzado, era de 20 a 25 años de vida. El pueblo de Israel empezó a experimentar la esclavitud en su propia sangre, en su propia carne. Es más interesante, porque en este momento histórico, quien decide confrontar a Faraón, producto del reclamo del pueblo, es Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo te voy a hacer a ti Dios delante de Faraón. Vamos a ver qué representa eso. Mire, hermano, en aquel momento histórico, Egipto se le conocía como la ciudad del mediodía. Egipto había logrado desarrollar el oro y toda la ciudad estaba con placas de oro en diferentes partes. Se añade que Egipto fueron los primeros en usar el asfalto para iluminar la ciudad. Así que en Egipto no había oscuridad. No importaba la hora que usted llegaba, habían luces por todas las calles que iluminaban la ciudad. Tecnológicamente hablando, era una de las ciudades más adelantadas en aquel momento histórico. El ejército egipcio era el más preparado en aquel momento histórico. Tenían las armas más adelantadas, tenían caballos especializados para la guerra, tenían carretas especializadas para la guerra. Yo no sé si Grenda se acordará cuando dimos la gira por el de eso de Tutankamen que hicieron en San Juan. Cuando entramos a la parte de Tutankamen, que vimos el carro de guerra de Tutankamen, uno veía eso y uno se asombraba. Las ruedas y la expansión de las ruedas era un arma letal para la batalla. Hace un tiempo atrás, yo veía cómo los egipcios habían logrado desarrollar unas espadas especializadas que estaban diseñadas para que el soldado en menos de 2 minutos podía matar de 4 a 5 personas. Ese es el ejército que tenía oprimido al pueblo de Israel. Faraón era Dios en la tierra, literal. Nadie podía mirar al faraón a los ojos. El ejército se paraba de espalda al faraón cuando el faraón se dirigía al pueblo. Y si alguien levantaba su rostro de estar mirando al piso, un soldado iba raudo y veloz y le cortaba la cabeza. El faraón era un terror. Era una figura de autoridad impecable. El pueblo de Israel estaba indefenso ante ese Dios. Hay un reportaje, un documental que Rose y yo lo vimos hace como unos 9 años, que se llama El Éxodo Decodificado. Búsquelo, está en YouTube. El Éxodo Decodificado. Esta persona, que fueron lo mismo que hicieron el Titanic, que James Cameron fue el que lo produjo, y él hace una especie de investigación histórica para tratar de darle vida al Éxodo. Y hay una parte del documental que él logra acceso a una cueva que no todo el mundo puede tener acceso. Y muestra en una de las minas de diamantes que trabajaban los egipcios, que trabajaban los israelitas, que ahora vamos a añadir algo adicional. Y en esas cuevas, que usted no sabe lo que es eso, nosotros tenemos una idea porque
Hace unos 7 años atrás hubo unos mineros que cayeron en unas cuevas. ¿Se acuerda de eso? Que todo el mundo estaba orando para que salieran bien y lograron salir. Imagínese eso en el tiempo de los egipcios, con los israelitas metidos a unos 170 pies bajo tierra, escarbando sin niveles de seguridad, buscando diamante para el rey. Y en una de esas cuevas, en cuneiforme, se escribe: Él, ayúdame. Él, ayúdame. ¿Y por qué en cuneiforme, pastor? Porque los esclavos no sabían egipcio. Los egipcios eran tan elevados en su estructura gramática, económica, de seguridad y espiritual, que ellos tenían su propio sistema de letras. El egipcio no hablaba otro idioma, él hablaba su idioma, que era el egipcio. Y ellos usaban jeroglíficos. Así es que lo que usted está viendo en esa cueva es un hipsus, un esclavo, que le está pidiendo a Dios misericordia para que intercediera por él. Mira, hermano, hoy en día el faraón no está, pero tenemos una sociedad que quiere gobernar tu casa. Tenemos una sociedad que quiere reconfigurar a tus hijos. Tenemos una sociedad que te quiere decir a ti cómo tú tienes que tratar a tu esposa. Que te quiere decir a ti cómo tus hijos se deben de comportar. Y te quieren decir a ti que si tu hijo nació varón y quieres cambiarlo a hembra, pues tú tienes que cambiarlo a hembra. Vivimos en una sociedad que quiere manipularte, que quiere reconfigurarte. Y Dios quiere protegerte de eso que amenaza tu casa. Apocalipsis nos dice que tú y yo tenemos una guerra contra el gobierno de los hombres, que se convierte en una guerra espiritual. Ungir tu casa es una representación de que el Espíritu Santo va a procurar, mediante la iglesia, darte las herramientas para que tú protejas tu casa de esa amenaza que viene sobre la misma. Te va a dar el conocimiento de saber cuando están tratando de trastearte a tu hijo para que piense de una manera diferente. Te va a dar el entendimiento de proteger a tu familia, porque muchas veces hasta en los muñequitos te quieren cambiar y configurar a tu hijo. Mire, hace un tiempo atrás, que aquí la gente no le dio el peso que debió de darle, en la película de Finding Nemo, que es una película bien graciosa. ¿Usted ve amenaza en Finding Nemo? ¿No? O sea, Nemo, a mí me fascina Nemo. Pero hay unos tiburones que deciden ser vegetarianos. Y uno hasta se ríe, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, no sabe lo que está detrás de eso, ¿verdad? Tú puedes cambiar tu naturaleza. Si tú naciste hombre y quieres ser mujer, pues tú te puedes cambiar. ¿Por qué la naturaleza tiene que imponerte lo que tú eres? Hemos visto estos ataques de la comunidad LGTBTQ+, que se nos hacían unas víctimas, y ahora resulta que si usted se expresa que no está de acuerdo con algo que ellos dicen, lo destruyen a usted. Hace exactamente 3 días que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, que no se la compro. Es igual que le pido disculpas, María Milagros Charboniel, yo no le compro nada de lo que diga. No por lo de ahora, sino porque yo tengo, quizás estoy prejuiciado, puede ser. Pero el señor Jorge Navarro estaba sometiendo una propuesta, una legislación, para que las comunidades de fe que tengan a cargos niños para adoptar o hogares de adopción puedan dejar fuera a comunidades del mismo sexo.
Han cogido a aquel representante y han barrido el piso con él. Porque no se respeta el que tú pienses diferente. Sin embargo, yo tengo que estar usando dinero de mi bolsillo para promover un estilo de vida en nuestras iglesias, reconfigurando a mis hijos para que piensen de una manera a la cual yo les estoy educando. Alabé al Señor. Esas son las amenazas que tú tienes hoy en día. Esos son los faraones de los cuales Dios te quiere librar. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted va al mismo Éxodo capítulo 12 y usted va a los versículos primarios, Dios le dice a Moisés, tú le vas a decir al pueblo que maten el cabrito o la oveja, lo que tengan a su bien tener, vas a separar la sangre, vas a distribuir la carne. Si es mucha carne, vas a unir a las familias para que juntas puedan consumir la misma y no se pierda la carne y nadie se quede sin recordar contigo el evento que vamos a celebrar. Y usted lee el texto y usted lo pasa por alto y no ve lo que está detrás, lo que implica lo que Dios le está mandando a Moisés. Los jefes de la familia tienen que procurar la unidad y la justicia social. Y tu experiencia espiritual trata con tus hijos hasta los vecinos. La salvación nunca ha sido totalmente individual. Nace individual y se convierte en colectiva por obligación. ¿Qué debe de pasar dentro de la casa, pastor? Ya yo ungí mi casa, ungí a mi esposo, ungí a mi esposa, ungí a mis hijos. ¿Ya el Señor tiene cuidado de ellos? ¿Dónde dice eso la palabra? Úngelo y descuídalos, que yo me encargaré de ellos. No dice la palabra, instruyas a tu hijo en sus caminos. Edúcalo en mi palabra. Y cuando él crezca, no lo olvidará. ¿Qué hemos hecho en las iglesias? Hemos querido jotearle a nuestros hijos la iglesia por ojo boquinari, pero no la vivimos. En la iglesia le demostramos a nuestros hijos que usted tiene que caminar derechito, recto, vestir de manera correcta, hablar de manera correcta. Y cuando nos montamos en el carro, nos transformamos. Hacemos un giro de 360 grados. ¿Qué usted le está enseñando a tu hijo? Que tú puedes vivir de la iglesia de una manera, pero fuera de la iglesia tú tienes que ser otra. Porque acuérdate lo que el Señor dice en su palabra. Ahí los dejo, vive el más listo del más distraído. Y aquí en la iglesia, pues chuchen, porque aquí es un ambiente controlado, pero en la calle tenemos que buscarnos las papás. ¿Qué está viendo tu hijo? Lo contrario. ¿Qué va a aprender tu hijo? Que la palabra de Dios nos sirve para su vida diaria. No mostramos un Dios de amor. No mostramos a un Dios presente. No mostramos a un Dios que provee. No mostramos un Dios de cuidado, sino de disciplina y de rectitud. Pero después que salgamos de aquí somos otra cosa. Hay personas que el gozo le dura en lo que llega de aquí al carro. Y usted que no está mirando, el estacionamiento está aquí a 10 pies. Así que el gozo te dura 10 pies. Ah, pastor. Y Dios le está diciendo, no, la unción, yo hago mi parte de proteger tu casa, te voy a dar el conocimiento y la sabiduría,
pero a ti te toca dar testimonio de mí en tu casa. A ti te toca educar a tus hijos con amor, con misericordia. ¿Estamos listos? A ti te toca tratar a tu esposa con amor y misericordia, honrarla y respetarla. Si usted está casado, usted como hombre tiene que siempre mantener a su esposa enamorada. Usted tiene que salir de punta en blanco de su casa, siempre perfumado, siempre bien bañadito, siempre bien afeitado, y llegar de la misma manera para que cuando su esposa lo vea que usted sigue enamorándola. ¿Qué hacen muchos hombres? Ya yo resolví, ya me casé, me tiro al descuido. El tipo era bien detallista durante el noviazgo y ahora en el matrimonio hasta la esposa le da asco. En vez de flores le echa cebolla. Pero esperamos que la esposa sea fiel al marido. La maltratan. No le dicen, mi amor, estás preciosa. A veces le digo, Rose, estás preciosa. Ay, tú me estás mirando con los ojos del alma. Yo digo, mi amor, estás preciosa. Pero si yo estoy toda desalineada, yo te veo preciosa. Yo te sigo viendo igual de preciosa. Yo no te veo preciosa por tu apariencia. Pero usted no le dice esa cosa a su esposa. Y el amor se va apagando. ¿Sabías tú las estadísticas vergonzosas que tenemos de divorcio en las iglesias? Pero tú ungiste tu casa, tú ungiste a tu esposa, tú estás esperando que el Señor haga, pero tú no estás haciendo. Descuidas a tus hijos, descuidas a tu esposa. Viene el otro. ¿Sabes qué? No te puedes poner de acuerdo con tu esposa. Hace un tiempo, don Juan me hacía una narrativa de una persona que conoció en el colmado allá por donde nosotros vivimos en Maricao. Don Juan vive cerca de mi casa. Y el señor llevaba 60 años casado. Y don Juan le dice, oiga, pero ¿cómo es posible que usted aguantara 60 años? ¿Cuál es el éxito de su matrimonio? Nunca pelear con mi esposa. Y don Juan le dice, pero ¿cómo usted logra eso? Porque todo lo que mi esposa me dice, yo le digo que sí, que está bien. Pero cuando se va de frente de la esposa, ¿qué hace? Lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la capacidad de llegar a un acuerdo con tu esposo ni mantener una discusión con tu esposa. Porque terminan ofendiéndose. No acaban de entender de que cuando tú estás en un hogar, son dos cabezas, son dos vidas. Esa mujer usted no la parió, ese hombre usted no lo parió. Tienen que conocerse. Y ahora, ¿cómo se van a conocer? Dentro del hogar. Es natural que existan conflictos, es natural que tengan diferencias, pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y ese es tu hermano en Cristo, tienes que buscar la manera de resolver las diferencias. Ahí nadie aplaude. Gracias. Me falta Arelis, que Arelis siempre dice, pastor, se acabaron los amenes. Porque el matrimonio no es diferencia a la vida en la iglesia. ¿Qué dice el Señor cuando tengas diferencia con tu hermano? Resuelve con tu hermano. Pero es que para yo resolver con mi hermano tengo que coger el orgullo y tragármelo. Y reconocer que yo posiblemente ofendí a mi hermano. Y si mi hermano me ofendió, tengo que tener la capacidad de perdonarlo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que como estamos en Cristo y nos enfocamos en la sanidad física y no en la sanidad espiritual, cuando estamos en el matrimonio, somos un desastre. Porque el caballo enfermo se ven de lejos. Y cuando yo estoy de novio, yo soy el caballero que tú necesitas que vaya a tu salvación. El potro. Voy siempre bien perfumado. Voy siempre bien acicalado. Pues claro, tú lo que me ves son 3 horas a la semana. Lo demás por teléfono. Pero cuando estamos conviviendo, yo te veo día y noche. Veo tu ira. Veo tu desánimo. Veo tu desenfoque. Y si el caballero tenía la capacidad de tener emociones temporales,
y siempre buscando nuevas motivaciones, cuando se case contigo eso no se va a acabar. Eso va a continuar. Pero usted ungió su casa, tú ungiste a tu marido y ya está todo chuchi. Gracias. Por eso es que muchas veces debes de ungir tu casa, pero debes de mantenerte ungido constantemente a la presencia de Dios y saber que tu casa es una extensión de la iglesia. Así es que la guerra espiritual que pueda tener la iglesia la vas a tener tú en tu casa. Y el enemigo, su arma secreta es la división. Abraham Lincoln decía, un hogar dividido es una nación dividida. Puerto Rico no está dividido. Evalúe usted las estadísticas de los hogares que están sin padres presentes. Le pido disculpas por lo que voy a decir, por favor no se me ofenda. Todos siempre empezamos chueco, tenemos que terminar derecho. El nivel de compromiso a nivel del matrimonio, ¿en qué nivel está? O nada. No me atrevo a ponerle en un bendito papel que te amo, porque el matrimonio es una porquería de papel, eso es un papel. Ese papel no dice nada, pero a la misma vez lo dice todo. Porque como yo te amo, yo no tengo problema en ponerlo en un papel. Si ese papel no dice nada, yo lo firmo. Si a mí no me importa el papel, a mí me importas tú. Hablo yo. Pero el papel certifica lo que yo te estoy diciendo a ti. Alabe al Señor. Si Dios no le está hablando a usted, si Dios no te está hablando a ti, pues no sé a quién le está hablando. Y vamos entonces para el otro lado, para la mujer. Regularmente la sensibilidad espiritual en la casa es la mujer. El hombre siempre es la razón, la lógica. La mujer es más emocional. Pero la mujer pasa por alto también lo mismo que yo acabo de decir. Usted siempre tiene que estar de punta en blanco para su marido. Su pelo oloroso. Y usted olorosa de aquí hasta la mugre del dedo del pie. Completo. ¿Por qué? Porque debes de mantener enamorado a tu marido. Yo hablaba, el domingo pasado se acabó el culto y el hermano Juan Luis quería seguir hablando. Y estaba hablando de antes de haberle aceptado al Señor como su Salvador. Y Noemí como una leona vino a marcar territorio. Y yo, Noemí, pero cójalo con calma. No, pastor, yo tengo que estar pendiente, tengo que proteger lo mío. Y yo la felicito, Noemí, usted tiene toda la razón. El hombre necesita saber que su esposa lo ama. Hay veces que por más fuerte que sea tu hombre, necesita un abrazo de tu parte, un te amo de tu parte, un te necesito, un bebé, te extrañé. Y junto con eso, también debes de, si tú estás en la casa, mujer, si tú estás en la casa a tiempo completo, tu esposo, cuando llegue, tenle por lo menos la comida lista. Gracias, Paola. Y si es al revés, que el hombre llega primero a la casa, pues usted, hombre, tiene que tenerle la comida lista a su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted tiene que estar pendiente a esos detalles. No es celarlo, porque el celo es una muestra de inseguridad. El celo es inseguridad. El celo no es seguridad. Si tú estás segura como mujer del cuidado y del afecto que tú le muestras a tu esposo, Dios se va a encargar del resto. Y si ese hombre no valora lo que tú haces, simple, ese hombre no sirve.
No sirve, lo que no sirve, no sirve. Porque si ese hombre rompe el pacto que hizo delante de Dios contigo, cuidarte, protegerte. Esta semana yo tomé unos días para ir con Rosa a una cita y mi jefa me decía, no, pero es que ese es tú tienes que estar con tu esposa. Y yo, sí, yo lo sé. Ese es mi deber, esa es mi responsabilidad. Pero yo no lo hago solamente por eso, yo lo hago porque la amo. Y eso es parte de lo que yo tengo que hacer. Eso no es opcional, le decía yo a ella. Eso no es una opción, esa es mi responsabilidad. Y no me pesa, porque eso fue lo que yo juré delante de Dios, no de los hombres. Porque el que ama no tiene problema a comprometerse. Pero usted como mujer tiene que saber cómo cuidar y preservar el amor de tu esposo. Y tu esposo no es tu papá. Muchas veces las personas o las damas transfieren las situaciones que tuvo con su papá, se la transfieren al esposo. Y esas son áreas insatisfechas que tú que estás en Cristo tienes que permitir trabajarlas. Y estamos listos. Mujer, si tu esposo no está de acuerdo contigo, no está de acuerdo contigo. Se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Que las parejas no se ponen de acuerdo. ¿Qué termina haciendo el hombre? Sí, está bien. ¿Y a espalda qué hace? Lo contrario. Dios mío, Milton y Camila se van a asustar. Yo sé que ellos no van a volver, pero mientras estén aquí los voy a masacrar. Salen corriendo y no miran para atrás, se convierten en sal. Es que hoy vamos a ungir los hogares. Pero yo quiero que tú entiendas que si no haces nada de lo que yo te estoy diciendo, que es lo que la palabra nos enseña, es una pérdida de tiempo ungir tu hogar. Ungir el hogar no es algo, no es mágico, eso no es esoterismo. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cristianos? Les fascina lo misterioso, les fascina las cosas extrañas, les fascina cosas como esa y humanamente no hacen lo que tienen que hacer. Pastor, pero eso yo lo puedo hacer sin Cristo, tú estás equivocado. Porque si tú no aprendes a morir a ti mismo en Cristo, en el hogar nunca vas a poder tener éxito. Esta semana, lamentablemente, nos enteramos de cómo un esposo mató a su esposa. Y cuando le preguntan a los familiares y a los vecinos, pero esa gente nunca pelearon. Y se ve el video cuando el hombre está al lado de la esposa, saca el arma, la mata y antes de salir se suicidó él. Porque cuando estás sin Cristo lo que haces es que callas, reprimes, no canalizas, no expresas. Y el enemigo capitaliza de tu ira, capitaliza de tu dolor. Por eso cuando tengas una diferencia con tu esposa, y no tienes que, mire, no, yo no voy a mentir. Usted no tiene que estar 100% de acuerdo con lo que su esposa diga. Va a haber ocasiones que usted va a estar de acuerdo, que no está de acuerdo. Se acabó. Ayer mi esposa me dice, para que hagas esto. Y yo, no, mi amor, yo no voy a hacer eso ahora. No, pero, no, te pido disculpas. Yo te dije a ti que yo iba a hacer el techo, sellar el techo. Después de sellar el techo, yo voy a pintar el cuarto, porque de nada vale que yo pinte el cuarto si no sello el techo. Y no puedo hacerlo ahora porque estamos en tiempo frío. Tengo que esperar a febrero que se ponga caliente para entonces, y le dije, y voy a hacer esto en el techo. ¿Hace cuánto tiempo tú estás conmigo diciendo lo mismo? Y yo dije, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Yo no lo voy a hacer así. Y me fui. Pastor, ¿usted le faltó el respeto? No. Es que si no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo, no estoy de acuerdo. Mujer, tu esposo no tiene que estar de acuerdo contigo. Porque tu esposo tiene su propio criterio. A ti te toca respetar eso. ¿Qué hace la mujer? Sigue como matamosca, sigue como matamosca, sigue como matamosca. ¿Y qué le pasa a la tolerancia del hombre?
que hay días que la puede asimilar, pero hay otros días que no. Hace unas semanas atrás yo le decía a Rose, mi nivel de tolerancia está muy bajo. Mi nivel de tolerancia está muy bajo. Ay, que tiene muchas cosas. Sí, mi amor, totalmente de acuerdo contigo. No debí de coger ese trabajo, pero estaba obligado a cogerlo, tuve que cogerlo. Estoy demasiado cansado. Vamos a trabajar esos temas después. Pero tranquila, te doy mi palabra que apúntalo si quieres que nos sentamos a dialogarlo. Pero ahora mismo no puedo. ¿Qué hacen algunas mujeres? Insiste. ¿Qué dice la palabra? Que Noemí me lo citó de manera distorsionada, pero lo citó. La mujer sabia edifica la casa. ¿Y qué dice después? Mas la necia lo destruye. Cuando que usted se unge y unge su casa, también usted unge su espíritu, porque su vida está rendido al Señor. Usted quiere un hogar próspero, usted quiere que Dios bendiga tu casa. Pues tú tienes que obedecer al Señor. Y si tú no te puedes relacionar con tus hermanos en la iglesia, menos en tu casa. Pero como esas cosas no se predican en las iglesias, como no tenemos clases para matrimonio o prematrimoniales, la gente se abalanza el matrimonio con las mismas reglas que el mundo le ha entregado, con las herramientas que Faraón le ha entregado. Con las herramientas que Faraón te ha entregado. Termina maltratando a tu esposa o tu esposa maltratándote a ti. Y se convierte en una relación viciosa, que terminan afectándose los niños, que no tienen la culpa de que tú no te puedas poner de acuerdo con tu esposa o con tu esposo. Y no hablemos de las finanzas. No hablemos de las finanzas, porque hasta ahí llegó el gozo. Hay un libro que cuando yo leía a Pablo Coelho, ya yo no leo a Pablo Coelho, que se llama El Sahir, que hay una parte que están sentados en una mesa y cada cual empieza a hablar con sus finanzas. Y la nota que dice es más fácil ahora, hoy, hablar de sexo públicamente, que ya no es un tabú, pero las finanzas no se tocan. Las finanzas no se tocan. Se añade cuando una de las partes es un gastón, pero descontrolado, que gasta lo tuyo y gasta lo de tu esposo. Usted no puede hacer eso. Usted sabe lo que se está recomendando hoy en día, aún en las iglesias, que las parejas matrimoniales tengan cuentas diferentes. No, una sola cuenta antes, no. Ahora cuentas diferentes para mantener el control. Y se supone que la cabeza sea el hombre, que sea prudente en cómo administra los recursos del hogar. Pero si el hombre tiene la humildad de espíritu de reconocer que ese no es su fuerte, se lo deja a su esposa. Total, una sola cuenta, totalmente de acuerdo. Por eso, amén, pues lo que... No, eso está bien. Como de... Él no hace excepción de eso. Pero si él necesita... Amén. Por eso, volvemos a lo mismo. Si están de acuerdo, no hay problema. Eso no debe de crear conflicto, porque usted tiene que ser sabio como usted administra sus recursos. Porque siempre hay una de las partes que está de una manera descontrolada. Hay veces que Rose me dice, pero yo confieso mi pecado. Confesar mi pecado. Me enviaron una oferta de unos tenis que de 140 en $40. Sí. Entonces yo dije, fíjate, para el gimnasio, con este pantaloncito blanco se me va a ver espectacular.
Pues yo vine y los compré. Entonces llegaron los tenis. Y las nenas me dicen, papi, ¿y dónde tú vas a...? Si mamita tiene un GPS, ella va a saber que tú compraste esos tenis. Yo lo sé, mi amor, pero yo lo subo con calma después. Y lo puse en una esquina. Y no lo puse en una esquina. Entonces cuando viene Rose bajando la escalera hoy para la iglesia, dice, mira, te regalaron otro más. Lógico. Pero, ¿verdad? Para la gloria del Señor, en mi casa, mis deudas no están atrasadas. Todo está al día y a mi esposa no le falta nada, literal. Ni económico, ni espiritual, ni emocional. Y cuando ella necesita algo, yo soy el primero que sale al frente. Porque mi finanza, el Señor y ella, me escuchó, el Señor y ella me ha enseñado a administrarme de manera correcta. Y yo me puedo quedar sin trabajo hoy y puedo estar 1 año y medio sin trabajar, sin preocuparme por trabajar. Así que yo de vez en cuando me compro una chucherita para mantenerme motivado. Usted me escuchó, ¿verdad? Porque hay veces que usted trabaja y usted está vistiendo como un pordiosero. Entonces, ¿para qué usted trabaja si usted no disfruta el fruto de su trabajo? Esta semana, el viernes, yo me senté un momentito con los vendedores, que estaba asistiendo a uno de ellos que tenía problemas con una unidad móvil. Y empezaron a hablarme de diferentes personas que son ferreteros, que son dueños de ferreterías. Y uno me contaba que había uno que toda su vida la dejó en el negocio y ahora no tenía a quién dejarle el negocio. Y otro con silla de rueda yendo a trabajar casi sin tener movimiento de la cintura para abajo. Porque son personas de la generación que solamente trabajaban y vivían para trabajar. No sabían lo que era disfrutar el fruto de su trabajo. Se convirtieron en esclavos. Usted como hombre y como mujer tiene que cuidarse. El trabajo no está por encima de tu familia. Tu familia es primero. Tu familia es primero. Tus hijos son primero. Yo leí una nota de Elon Musk esta semana que me voló la cabeza. Decía, mis hijos no me deben nada a mí. Ellos no me pidieron nacer. Yo quería tener hijos. Yo le debo todo a ellos. Si las familias de la iglesia vieran a los hijos de esa manera, es verdad que a veces nos vuelven locos. Nos vuelven locos. Pero no hay nada más hermoso que tú ver que tu hijo logre su propio destino. Y ya con esto voy cerrando. Le hablé de los hijos, le hablé de la esposa, le hablé del esposo. Ahora le voy a hablar de los hijos en otro nivel. Los hijos son saetas, dice el salmista. ¿Sabe usted lo que eso significa? Si usted quiere ir a una tienda a buscar flechas, usted dame 3 flechas. Y el arco, vente para acá. Y se va. Antes no era así. Antes regularmente la persona iba al bosque y ya la experiencia le ayudaba a identificar cuál era la rama que tenía que escoger. Cortaba esa rama, la limpiaba, o sea, le quitaba la parte que cubre el árbol, lo verde se lo eliminaba y dejaba la cáscara y dejaba solamente la madera. La tenía que poner a secar. Y ese proceso de secar podía durar 1 semana, 2 semanas. Así que usted podía ver en el techo un montón de varitas. No era para darle a los nenes, era preparando sus flechas. Luego de que hacía eso, iba por el campo buscando una piedra que tenía que tener cierta peculiaridad para entonces empezar a tallar con otra piedra esa punta. Y eso tardaba semanas. Así es que preparar una flecha podía durar meses y hasta años. Por eso el salmista dice, los hijos son saetas. Tú lo educas, tú los preparas y luego los dejas que vuelen. Que tomen sus decisiones. Que tengan sus situaciones en la vida.
porque así es como ellos van a aprender. Tú le das la simiente, tú le das las herramientas para que ellos entonces puedan tomar las decisiones adecuadas. Tú no puedes, después de que tu hijo está adulto, irte a meter en la vida de tu hijo. Tú no puedes corregir lo que hiciste mal desde la infancia, le pido perdón. Lo que no corregiste cuando el niño estaba creciendo, después de anciano, no lo vas a corregir. Se acabaron los amenes. Aquí perdí a Milton y a Camila. Así que para que la unción tenga función, usted tiene que entrar en acción lo que el Señor te ha mandado. Que desde esta mañana, el hermano Víctor nos lo ha dicho, necesitas la madurez espiritual. Necesitas la madurez espiritual. La madurez espiritual se recibe a la medida que estudias la palabra del Señor. Y esto es un asunto de día a día. Es un asunto de día a día. No hay nada más hermoso que envejecer junto a tu esposa. Es lo más hermoso que hay. Los suegros no son el demonio, usted se equivocó. Los suegros son una bendición. Yo veo a mi suegro y veo un padre. Y recuerdo el día que el suegro se paró allí en el cruce y dijo, que usted no tenga pai, yo soy su pai. Eso le salió caro. Imagino que se arrepintió como 5 veces. Pero yo veo a mi suegro y veo a mi suegra. Yo veo una mamá y veo un papá. Y yo, no importa la hora que sea, puedo ir donde mi suegro y mi suegro está ahí para ayudarme. Y yo tengo tranquilidad porque sé que en el proceso de educación de mis hijos está mi suegro ayudándome. Y eso para mí es una bendición. Que yo puedo descansar en que mis suegros me están ayudando en la educación de mis hijos. Y mis hijos yo les enseño el respeto a mis suegros. Y esa es la familia. Entonces, yo puedo ungir a mis hijos porque tengo una responsabilidad. Y ahora ya con esto sí cierro. De nada te vale hacer todo eso si la palabra del Señor no es el centro de tu casa. Y ahí viene el altar familiar. ¿Qué hemos hecho en nuestra casa? Tenemos un altar peculiar para que despierten. ¿Usted sabe cuál es? Netflix, Disney o Hulu. Y hay veces que nuestros hijos están frente al televisor y ahí están, porque no se mueven, ahí no hacen nadie, no molestan. Pero entonces, la palabra del Señor, ¿es solamente en la iglesia que se enseña o es en tu casa? Se supone que usted debe de sentarse con sus hijos a estudiar la palabra junto con su esposo. Sus hijos deben de ver de que la palabra es el centro de tu casa. Cuando usted entraba a la casa de mi bisabuela, lo primero que usted se encontraba era una Biblia que la tenía como esta, abierta, de par en par. Y ella sentada en una esquina leyendo la Biblia. Tus hijos tienen que ver cómo tú estudias la palabra. Los miércoles yo estoy dando las herramientas para que usted tome su, ¿verdad? Los estudios. Ora por tus hijos. Haz el altar familiar y al final ora. No, ¿tienes alguna petición? No, pero tú sabes si tus hijos tienen problemas en la escuela. Pues entonces vamos a orar porque las situaciones que tú tienes en la escuela. Vamos a orar por ese amiguito tuyo que te está haciendo la vida imposible. Vamos a orar por la maestra. Vamos a orar por tu escuela. Vamos a orar por Puerto Rico. Y que tus hijos vean esa parte pastoral de tu parte. Si usted lo que tiene es nietos y le van a visitar, pues haga el altar familiar con los nietos. Entonces la unción hace sentido. Porque la unción es una muestra de la obediencia. Porque Dios le dijo al pueblo, haz esto y te quedas dentro de la casa. ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no salieron? Si ya la casa estaba ungida. No iba a pasar nada. Ah, porque había que obedecer.
De nada vale que tú unjas tu casa si tú no obedeces a tu esposa o tú no obedeces a tu esposo. Y si tus hijos tampoco te obedecen. Lógico. Y ya con esto vamos a orar. Una cosa es que tus hijos te obedezcan con amor. Otra cosa es que tus hijos te obedezcan por miedo. Yo he educado a mis hijas de una manera diferente. Y hay veces que a mi esposa se le hace difícil. Le digo, mi amor, para disciplinar a las nenas tienes que hablar con ellas para que ellas entiendan el por qué tú la estás disciplinando. Porque si no, no te van a hacer caso. Porque yo siempre he enseñado a mis hijas que sean independientes y razonen, piensen, analicen. ¿Para qué? Para que cuando les toque tener sus casas, sean mujeres que estén capacitadas para tomar decisiones. Y no dependan de su esposo, sino que sean de bendición para su esposo. Cuando les toque. Póngase de pie, vamos a orar. Se quedó con ganas. No me diga que se quedó con ganas. Más usted no puede soportar. Amén. Vamos a orar. Y entonces, Elizabeth, Marilyn y Marilyn hija, Aristido, ¿no se siente bien? Dígame que venga que vamos a orar. Entonces, Pastor Ernesto, sí, don Víctor y don José. No sé si se ponen acá, saquen eso de acá. Doña Lucy, por favor. Ok. Pongan eso a un lado. Voy a orar por la predicación y luego Paola y el aceite. Nada, yo oro, despido y esto lo hacemos aquí interno. Entonces buscamos el aceite, ungimos.